Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriel Izquierdo y hoy me vas a acompañar a ver la clase de patronaje superior de prenda básica. Con este patronaje aprenderás la estructura para hacer una camiseta básica y recuerda que a partir de esta estructura puedes comenzar a rediseñar, interpretar cuellos, mangas, alturas, anchos y un montón de conocimiento base. Por eso es importante que prestes atención a cada uno de los temas que vamos a desarrollar porque es el sustrato fundamental para que puedas desarrollar cualquier prenda superior. Antes de comenzar la clase, te voy a hablar de las herramientas que te van a simplificar todo el proceso de hacer un patrón. Comencemos hablando de el metro de coser. Aparte del patronaje, también el corte y la confección utilizan, por supuesto, el metro de costura. En este caso, el metro de costura te recomiendo que sea bicolor. Los hay azul con negro, amarillo con blanco, blanco con negro, etc. Ahora vamos a hablar de las reglas de patronaje. Primero nos vamos a encontrar con la escuadra. La escuadra es supremamente importante para realizar las líneas estructurales y prácticamente cualquier estructura de diseño. Por otro lado tenemos esta curva que sirve para contornos y delineados. Esta otra curva también sirve para contornos y delineados, pero también sirve para realizar tiros. Luego tenemos la J. La J sirve para hacer diferentes tipos de cosas, tiene diferentes aplicaciones. Durante el taller vas a ver el montón de cosas que se puede hacer con esta herramienta. Y aparte tenemos esta regla que le decimos gota. Con esta herramienta se hacen las sisas. Fíjense con atención en esta parte. Por acá van a ver que tiene una pequeña hendidura. Esto representa que es la parte trasera de la sisa y la parte que no tiene la hendidura es la parte delantera de la sisa. En este curso aprenderás a hacer los patrones de forma manual. Por eso te recomiendo siempre tener a la mano pliegos de papel bond o papel periódico. Por otro lado, debes tener a la mano tijeras de confección y al menos 3 marcadores o colores de diferentes tonos. Para esta clase vamos a trabajar con nuestra guía de patrón básico de prenda superior. Entiéndase, patrón básico de prenda superior, una camiseta. Ustedes van a encontrar en esta guía todos los pasos para realizar tanto la parte delantera como la parte trasera de la camiseta. La guía se basa en un primer elemento en donde vamos a mencionar, básicamente lo que vamos a desarrollar. Dice, el método que se presenta a continuación es una guía para desarrollar el patrón básico de camisa sin márgenes de costura. Atención con el tema de sin márgenes de costura, porque eso lo tenemos que agregar dependiendo el tipo de prenda que vayamos a hacer. Si vamos a coser con una máquina plana, si vamos a coser con una máquina fileteadora, esto puede variar. ¿Qué medidas vamos a necesitar? Vamos a necesitar el ancho de espalda, la medida del hombro, el talle delantero, el contorno de busto o de pecho, el contorno de cadera, la altura de cadera y el largo de la prenda. Con eso vamos a poder realizar todo nuestro diseño. ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar a partir de nombrar las diferentes líneas con letras A, B, C, etc. Y así ustedes van a poder saber de que A a B es una cosa, de A a C es otra, de C a D, etc. Entonces va a ser muy sencillo que ustedes puedan aprender con esta guía de trabajo. Lo primero que les voy a decir es un tip bien interesante. Fíjense que yo estoy trabajando con una lámina de papel bond y estoy doblando la lámina a la mitad de forma horizontal, ¿sí? Y fíjense que yo estoy trabajando con la lámina de forma horizontal, no la estoy poniendo de forma vertical. ¿Por qué? Porque si la pongo de forma vertical, pues tendría que ir hasta allá para hacer un trazo. En cambio así puedo trabajar muy cómodamente. En mi mano izquierda tengo la parte superior del cuerpo. Aquí estaría el cuello, la cabeza, aquí estaría la cintura y de aquí para abajo estaría la cadera, las piernas, etc. Esa es la manera en que nosotros vamos a entender el patrón. Entonces, esta sería la parte de arriba del cuerpo y esta sería la parte de abajo. Atención con otro dato que es un tip bien interesante que a ustedes les va a funcionar mucho. Yo estoy doblando el patrón, como pueden ver el papel, hacia la mitad. Y la parte doblada la tengo frente a mí, que dé hacia mi torso. Y la parte abierta del papel lo tengo en esta dirección. ¿Esto para qué lo hago? Lo hago para que esta parte, esta punta, me quede mucho más firme y luego del ejercicio yo pueda abrir el molde, que es un tema que van a aprender ustedes de una manera muy fácil en esta clase. Lo primero que vamos a entender entonces son las líneas estructurales. Esas líneas estructurales van a ser todas las que sean rectas. Por ejemplo, esta,
o esta son líneas estructurales. Esto es lo que me va a soportar el diseño. También esta, por ejemplo, este cruce que está acá, también es una línea estructural. Vamos a comenzar construyendo las líneas estructurales y vamos a nombrar entonces el punto A. El punto A nosotros lo llamamos línea de origen. Yo les voy a hacer una recomendación. La línea de origen no la trabajen pegada al molde, es decir, ustedes van a ver que acá la línea de origen está pegada al molde, o sea, pegada al patrón, al papel, pero yo la voy a bajar un poco. ¿Para qué la voy a bajar un poco? La voy a bajar para darle un poco de holgura y para que se entienda bien mi diseño. Entonces, lo que yo voy a hacer es que mi línea de origen la voy a poner unos 3 centímetros más abajo y allí voy a escuadrar. Atención, que es escuadrar. Es cuando yo coloco mi regla de esta manera y entonces cuando yo escuadro con borde, evidentemente esta parte me va a salir de forma totalmente recta. Entonces aquí yo tendría mi primera línea estructural. Esta línea estructural entonces sería esta, que sería mi línea de origen, y yo la estoy nombrando como punto A, ¿sí? Entonces este sería el punto A. Bueno, a partir de allí, entonces yo tengo mi primera instrucción, que es calcular el ancho de espalda más 3 centímetros. ¿Y dónde está esa línea? Bueno, ese punto se encuentra de A a B. Ustedes pueden ver que va de aquí a aquí. Entonces yo puedo tener cualquier medida porque esta medida va a ser variable. No todo el mundo tiene la misma talla. Yo voy a trabajar en base aproximadamente a una talla M, pero bueno, ustedes pueden trabajar la talla que ustedes quieren. Recuerden que yo les voy a dejar también el video de toma de medidas para que ustedes se puedan guiar y escoger la mejor medida posible, y también van a contar con la tabla de tallas para que también se puedan guiar. Entonces, de A a B. En este caso, yo lo voy a calcular más o menos de 25 centímetros aproximadamente, incluyéndole los 3 centímetros de los que estoy hablando. Y a partir de allí vuelvo y escuadro, ¿sí? Recuerden que para escuadrar ustedes ponen la regla de esta manera, la dejan acá y hacen el trazo y la línea les va a salir totalmente recta. Es muy sencillo hacerlo. Vamos a continuar. Entonces luego me dicen que hay otro punto que va de A a C y eso lo vamos a nombrar como talle delantero. Entonces, ustedes ya vieron que el talle delantero es desde el hombro hacia abajo. Miren que aquí se ve de A a C. Entonces, eso también es una medida variable. En este caso, también se toma desde el punto de origen, que es el punto A, y yo lo voy a poner con un aproximado de 53 centímetros. Eso puede variar, 50, 44, bueno, dependiendo. Yo lo voy a hacer de 53 centímetros, es decir, lo voy a hacer hasta este punto. Y allí lo que voy a hacer es nuevamente hacer una línea de escuadrado, ¿sí? Entonces haría acá, pongo mi regla bien derechita para que me salga y vuelvo en este punto acá y hago otro escuadrado que sería esta parte que está acá. Fíjense que ya tengo 3 líneas estructurales, mi punto de origen, mi punto B, que estaría aquí, que es la mitad de espalda, y tendría también mi punto C, que sería esta que está acá. A continuación me dicen que hay un tercer punto, que es el punto que va de C a D, es decir, que va de aquí a acá, y a eso nosotros lo denominamos altura de cadera, ¿correcto? Entonces sería esta parte que está acá, y les doy un tip. Normalmente la altura de cadera se parece mucho a la medida de la mitad de espalda. Ese es un dato interesante, ¿sí? Entonces yo pudiese incluso repetir esta medida. En este caso, yo la estoy haciendo de 25 centímetros y sería simplemente repetir esta medida acá, 25 centímetros. Allí iría mi última línea estructural. Siempre, recuerden, siempre haciéndolo de manera tal que quede la línea escuadrada para que la línea le salga de forma totalmente recta. Muy bien, entonces ese sería el punto D. Vamos a anotar acá, punto D. Vamos a continuación entonces con otra línea que vamos a denominar la que es de A a E. ¿Y eso es para qué? Para calcular el ancho de espalda. Lo vamos a hacer sin los 3 centímetros que hicimos al principio, solamente la mitad del ancho de espalda. ¿Listo? Entonces, bueno, hay diferentes medidas de ancho de espalda. En este caso vamos a hacer una espalda aproximadamente de unos 40 centímetros.
Entonces la mitad serían 20 centímetros. Sería acá y es la única línea que vamos a trazar de forma vertical. Miren cómo va esta línea. Entonces esta línea se traza de forma vertical y es la única que vamos a trazar de forma vertical. Ya con estos pasos construimos las líneas estructurales, atención, rápidamente, que son 1, 2, 3, 4 y 5, que estarían acá, y voy a nombrar mi última línea estructural, que sería esta, la línea nombrada como E. Son líneas que estructuran o columnas que sostienen todas las curvitas que vamos a desarrollar a continuación, que van a ser las que me van a permitir tener el diseño. Nos vamos a encontrar con otra medida, ¿sí? Que es esta medida que está acá, la que dice que va de E a F. Esa medida nosotros la denominamos caída de hombro. Ustedes saben que el hombro, pues, de los seres humanos no es así totalmente recto, sino que tiene una bajadita de esta manera. Bueno, esa bajadita se tiene que calcular y ese es el punto que vamos a ver. Normalmente eso tiene un estándar de 3 centímetros, pero también puede variar. Sin embargo, en este momento lo vamos a hacer de 3 centímetros, entonces sería aquí en este punto, haríamos simplemente un puntito acá, ¿sí? Para tener los 3 centímetros que van a bajar hacia mi otro punto y ese sería, voy a ponerlo de este lado, mi punto F. Entonces sería de E a F bajando 3 centímetros. Ahora vamos a ver acá. ¿Cómo nosotros entonces vamos a calcular lo que sería el largo de hombro? Eso lo vamos a hacer de G a F. Atención, ¿cómo se hace? Entonces, nosotros tenemos diferentes medidas de hombro. Tenemos, por ejemplo, hombros de 12 centímetros, de 14 centímetros, de 10 centímetros, en fin. Yo voy a hacer un hombro promedio más o menos grandecito de 14 centímetros. Ustedes lo que van a hacer es contar 1, 2, 3, 4 hasta que lleguen a 14. El punto 1 lo van a hacer inclinadito en el punto A de esta manera y el punto 2 simplemente lo van a llevar hasta la caída que ya habíamos calculado, ¿correcto? Y ahí que coincida desde el 1 hasta el 14 o desde el 1 hasta el 13 sería así más corridito o desde el 1 hasta el 12 o si es hasta el 15 sería de esta manera. Eso es simplemente lo que vamos a hacer. Entonces allí vamos a poner hasta el 14, que sería hasta aquí, ¿sí? Y simplemente lo que vamos a hacer es hacer una rayita de esta manera y voilà, aparece la línea del hombro. Y aquí vamos a nombrar entonces este espacio que sería para el G. Sería entonces de G, correcto, como lo dice acá, de G a F o de F a G, en este caso, los factores no alteran el producto. Muy bien, ahora hay un punto que vamos a calcular que es el de A a H. ¿Por qué este punto? Bueno, porque vamos a estructurar lo que sería el cuello básico. ¿Cómo se hace? Supongamos que ese cuello tiene, por ejemplo, de contorno 36 centímetros, 24 centímetros, 28 centímetros, evidentemente dependiendo de la talla, ¿correcto? Y entonces lo que vamos a hacer en ese momento es que vamos a dividir entre 6. Se hace una división entre 6 a partir de ese contorno. Entonces, por ejemplo, 38 entre 6, 32 entre 6 y nos va a dar un número. Suponiendo nos da 6. ¿Cómo vamos a poner ese número? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner acá del punto A nuevamente hacia abajo, pero le vamos a agregar, aquí lo dicen las instrucciones, 1 centímetro de caída adicional. Entonces, suponiendo que nos dé 6 centímetros, si nos da 6 centímetros, le tendríamos que agregar solamente 1 centímetro de más, llevándolo a 7. Así es un estándar. Yo lo voy a poner en 7. Ese sería un primer punto. Y voy a trazar de esta manera, voy a usar otro color para que se vea bien. Voy a trazar una primera línea que me comenzaría a desarrollar mi cuello. Sería esta línea. ¿Y dónde estaría la otra línea? Muy sencillo. Estaría acá, en este punto, en el punto G. Sería entonces de A a G y bajamos de esta manera. Esta intercepción me va a crear una línea que luego me va a permitir hacer el cuello. Solamente que yo le voy a dar una pequeña inclinación. ¿De cuánto es esa inclinación? Bueno, puede ser de 1 centímetro, de medio centímetro, dependiendo de lo que queramos hacer para desarrollar la curva. En este caso, yo le voy a dar solamente esta pequeña inclinación
Ustedes pueden ver acá también que está la inclinación y voy simplemente a bajar y hacer coincidir las dos líneas de esta manera. Entonces, entre G y H vamos a trazar esa curva de cuello. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Bueno, lo podemos hacer de forma manual. Yo pudiese llegar, meterme aquí y trazarlo de forma manual. Y también pudiese utilizar mi curva tipo pera. Yo simplemente la pongo, hago coincidir acá las líneas de esta manera y con mucha delicadeza trazo mi cuello de esta forma. Me aparece mi cuello delantero. Ustedes se van a encontrar entonces con dos conceptos importantes que son las cuartas partes. Cuarta parte de contorno de busto, cuarta parte de contorno de cadera. ¿Qué significa esto? Bueno, que el cuerpo está dividido en cuatro partes iguales. ¿Cómo así que en cuatro partes iguales? Bueno, fíjense lo siguiente. Yo puedo llegar acá y hacer una pequeña figura de una persona, ¿correcto? ¿Qué estoy haciendo yo? Yo estoy trabajando con una cuarta parte del cuerpo. Esta es una parte, esta es otra parte, y si hago la parte de atrás, me voy a encontrar con que en la parte de atrás tengo otras cuatro partes, ¿correcto? Esta sería la tercera parte y esta sería la cuarta parte. Es decir, en pocas palabras, yo en este momento estoy construyendo a partir de una cuarta parte del cuerpo. Entonces, cuando yo hago un contorno, cuando yo mido un contorno, por ejemplo, contorno de busto o contorno de cadera, yo lo que estoy haciendo es medir una cuarta parte del cuerpo. Estoy tomando la medida del contorno total y la estoy dividiendo en cuatro pedazos. Por ejemplo, si el contorno me da 100, pues entonces la cuarta parte de 100 serían 25 centímetros, es decir, que aquí serían 25 centímetros, aquí serían 25, aquí serían 25 y aquí serían 25 más. Así funciona, es muy sencillo. Entonces, ¿dónde yo voy a tomar esas cuartas partes de contorno? La primera es de B a I. Ahí voy a poner el cuarto de contorno de busto. ¿Y dónde está el busto? Bueno, está en esta línea que tengo acá. Entonces voy a crear un punto de B, que es esta línea que tengo acá, ahí hasta aquí para hacer mi contorno de busto. Voy a basarme en un contorno que tenga 100 centímetros. Entonces, la cuarta parte serían 25 centímetros, es decir, llegaría hasta acá. Ese sería el punto I. Y luego tengo hacia abajo acá otro que estoy nombrando como contorno de cadera, que también es una cuarta parte y es el que voy a hacer en esta parte. También entonces lo voy a poner acá y voy a hacer un estándar también como si la cadera me midiera 100 centímetros. Entonces la cuarta parte serían 25 centímetros, sería hasta acá. Ese sería entonces mi punto J. Voy a ponerlo por acá, el punto J. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a unir mi punto I con mi punto J con mi regla. De esta manera, lo que simplemente voy a hacer es hacer un trazo recto hasta aquí abajo y ahí me va a salir entonces ya una parte muy importante de mi molde terminado. Ahora vamos a desarrollar el área de la sisa. Para ello, esta esquinita que está acá, la voy a nombrar con un número. En este caso le voy a poner el número 1. Eso es para que nosotros tengamos este punto de referencia y podamos entender lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que entre el F, que es este punto, y el 1 que acabamos de poner, que sería este, nosotros vamos a dividir por la mitad. Entonces vamos a ver qué tiene, cuánto hay de acá a acá. Entonces, de acá a acá yo tengo 22 centímetros. La mitad sería 11. Entonces yo voy a poner aquí una rayita para ver dónde se encuentra la mitad de esta línea. Esa parte muy fácil. A continuación, entonces, lo que vamos a hacer es entrar 1 centímetro, entrarlo, ¿sí? Es decir, hacia acá. Entonces, de este punto a este punto voy a entrar 1 centímetro. Esa entrada de ese centímetro nosotros la vamos a denominar con un nombre nuevo. Para ello, yo voy a utilizar para esta nueva línea la letra K y lo que voy a hacer es, hago una flechita para identificar 1 centímetro. Entonces vengo acá, entro 1 centímetro, ¿sí? Voy a hacer una flechita de esta manera y a esa entrada le voy a poner la letra L. Ahora vamos a utilizar nuestra regla tipo pera, ¿correcto? Recuerden que yo les dije al principio que cuando tuviese esta hendidura, esta parte era la parte posterior de la sisa.
y cuando no la tuviese es la parte delantera. Y en este momento estamos haciendo el patrón delantero. Miren lo sencillo que es. Vamos a colocar la pera y lo que vamos a hacer es unir la perita que quede en el punto F, en el punto L y en el punto I de esta manera, F, L y I. Y de ahí entonces vamos a hacer el trazo de esta manera de nuestra sisa. Ahora vamos a desarrollar otra parte importante que sería el patrón posterior. ¿Y qué es el patrón posterior? Bueno, simplemente le vamos a agregar el cuello posterior, que sería la parte trasera del cuello, y también la sisa posterior. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero entonces vamos a ver el primer punto, un nuevo punto que vamos a crear, que es un punto que vamos a denominar M, y es una caída que va ahora desde acá hacia abajo, ¿correcto? Y vamos a proyectarla en 2 centímetros. En el caso de una prenda femenina, son 2 centímetros, iría acá en este punto. Sí, ese punto nosotros lo vamos a denominar como M, ¿correcto? Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que vamos a trazar desde G hacia M otro cuello que sería el cuello posterior. Lo vamos a hacer de nuevo con nuestra pera. En este caso yo voy a hacer un cálculo acá y simplemente ya lo que hago es que allí lo trazo y me sale el cuello posterior. Estamos a 2 pasos de terminar el molde como tal. En este caso vamos a hacer la sisa posterior. Es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es esta parte que creamos entre K y L, la vamos a dividir a la mitad. Recuerden que era de 1 centímetro, ¿correcto? Entonces ahora sería 0.5. Ponemos acá un 0.5 y este nuevo puntito la vamos a nombrar como puntito N. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, volvemos a la sisa. Entonces ahora sí vamos a utilizar la parte que tiene la hendidura. Esa es la parte que vamos a poner ahora en esta dirección y vamos a volver a hacer todo el trazo, pero ahora vamos a pasar por el punto N, no por el punto L como en la sisa delantera, sino por el punto N. Trazamos acá de esta manera y sale la sisa posterior. Aquí les presento el molde en limpio. Es todo lo que hice anteriormente, pero recuerden que hice anotaciones, marqué los puntos, por aquí rayé unos figurines. Entonces ahora vamos a verlo en limpio para que podamos terminarlo. Entonces, recordemos acá. Por este lado tengo la sisa posterior y esta entonces sería la sisa delantera. Vamos a cortar el molde de la siguiente manera, porque fíjense que de este mismo molde me van a salir tanto el posterior como el delantero. Entonces vamos a comenzar cortando primero la parte posterior, que sería el cuellito de acá arriba, y por ahí derecho me voy el hombro y voy a cortar entonces la sisa trasera, que sería esta que está acá. Y de ahí ya puedo bajar derecho. Finalmente separo por acá y tengo la primera parte del molde. Ese sería el molde posterior. Para hacer el delantero, lo que voy a hacer es que voy a cortar por acá, por la mitad, por esta parte. Ahora voy a recortar el cuello delantero y la sisa delantera. Con el mismo papel yo logré hacer tanto el posterior como el delantero. Ahora los voy a nombrar. Entonces, este, que tendría el cuello más pequeño, sería el molde posterior. Y este, que tendría el cuello más profundo, sería el molde delantero. Y eso sería toda la estructura del molde básico. A continuación vamos a revisar lo que sería el patrón básico de manga. Para eso también ustedes van a contar con una guía, con un formato metodológico muy similar al patrón básico. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a tener una primera instrucción que va a decir patrón matriz de manga. ¿Y por qué patrón matriz? Bueno, básicamente porque este es el patrón que nos va a servir para hacer luego de diferentes interpretaciones de la manga. También está basado en el método alfanumérico que nos permitirá
ir evaluando todo el funcionamiento de la manga hasta entenderla, y es muy sencilla. Miren que apenas son 2 hojitas. Vamos a ver. Primero que nada, para poder sacar la manga necesitamos el molde que vamos a trabajar. Entonces, como primero estuvimos trabajando el molde básico, ese es el mismo que vamos a utilizar para poder sacar nuestra manga a medida de este molde. Entonces, dice, la manga se trabaja sobre el patrón o molde matriz de la camisa con las medidas de la sisa. Esta es la sisa, ¿verdad? Esa es la sisa. Entonces dice, tomaremos el patrón o molde matriz y trazamos una línea recta desde el hombro hasta la sisa. Esa línea se conoce como caída de sisa. ¿Cuál es? Bueno, básicamente es esta. Voy a marcar acá para que se pueda ver bien. Aquí voy a poner un puntito y aquí voy a poner otro puntito. Sería entonces de esquina a esquina, ¿correcto? En este caso yo tengo una caída de sisa total de 22 centímetros. Desde este punto hasta este punto tengo 22 centímetros, de acá hasta acá. Esa sería la medida de mi caída de sisa. ¿Qué voy a hacer a continuación? Entonces me dicen que debo medir la caída de sisa y restarle 2 centímetros y será el resultado de mi perímetro de sisa. Atención, de mi perímetro de sisa. Y dice que la segunda medida es la altura de copa, que se obtiene midiendo la caída de sisa y dividiéndola en 3 partes iguales para copa alta, en 4 partes iguales para copa media y en 5 partes iguales para copa baja. De eso les voy a estar hablando un poco más adelante. Y luego dice que tomaremos 2 partes de la división anterior y será nuestra altura de copa. Teniendo esas 2 medidas, procederemos a realizar la manga. Yo sé que esto es teoría, entonces vamos a pasarlo a la práctica para que lo podamos entender. Muy bien, aquí vamos a hacer exactamente igual como cuando hicimos el otro molde. Vamos a poner un punto A que sería mi punto de origen. Exactamente igual como lo hice con el molde anterior para hacer lo que sería mi molde básico. Entonces trazo una primera línea para marcar mi punto A, mi punto inicial. Este sería mi punto A, ¿correcto? Recordemos lo que estábamos hablando de que sería escuadrar, ¿sí? Que es poner la regla de esta manera y tirar ya la línea y me sale escuadradito, ¿correcto? Eso sería lo primero que tengo que hacer. Luego entonces voy a poner un largo de manga que me dice que va de A a B. Bueno, ¿qué tan largo quiero que sea mi manga? Que el brazo mide 60 centímetros, que el brazo mide 50 centímetros, etcétera. Yo simplemente lo voy a dejar acá para no hacerlo tan grande hasta lo que me dé esta regla, que son 55 centímetros aproximadamente. Y allí voy a trazar una segunda línea que sería básicamente hasta donde va a llegar mi manga, sería hasta acá. Y ahí voy a hacer otro trazo. Entonces, básicamente el largo de mi manga va a ir de aquí a acá. Y como tal cual pasó en el molde básico superior, esta sería mi parte superior del molde y esta sería mi parte inferior. Es decir, que aquí estaría el hombro y aquí estaría la muñeca o el puño, ¿correcto? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a poner la altura de copa. Entonces, ¿qué me decía la ecuación? Vamos de nuevo aquí a la primera hoja para entenderlo. Entonces me decía que la altura de copa se obtiene midiendo la caída de sisa y dividiéndola en 3 partes iguales para copa alta, 4 partes iguales para copa media y 5 partes iguales para copa baja. Les muestro esta parte. Muy bien, entonces, ¿cómo se vería una copa alta de una manga? Se vería así, bastante pronunciada. De esta manera se vería una copa alta. ¿Cómo se vería una copa media? Se vería un poco menos pronunciada, más o menos así. ¿Y cómo se vería una copa baja? Bueno, se vería un poco más plana, se vería de esta manera. Esta sería la copa alta, esta sería la copa media y esta sería la copa baja. En este caso, entonces, yo voy a ir a un punto medio. Voy a usar una copa media. Es la que se divide en 4 partes iguales. Entonces, yo voy a medir, como les dije, de aquí a aquí.
Y esa medida que me da 22 centímetros la voy a dividir en 4 partes iguales. Me puedo apoyar siempre de una calculadora para no equivocarme y me pueda salir la división de manera correcta. Entonces voy a poner en este caso 22 entre 4. Me va a dar 5.5. Esa es la medida de la división, ¿correcto? 5.5. Entonces, luego me dice que yo voy a tomar dos partes de la división anterior. Es decir, que entonces yo este 5.5 lo voy a multiplicar por 2. Entonces, por 2 me da 11 centímetros. Ese es el valor de mi altura de copa media de esta medida. Yo puedo hacer esa ecuación con cualquiera de las otras fórmulas. Entonces, vamos a pasar a la otra hoja y vuelvo a decir, altura de copa es la que va de A a C. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que son 11 centímetros. Lo que yo hago es que voy a bajar acá 11 centímetros. Voy a poner acá mi punto guía en el 11 y ya simplemente hago el trazo que marcaría mi línea en donde estaría mi altura de copa, que sería esta línea que está acá. Bueno, ese punto yo lo voy a denominar C. Este punto, vamos a nombrarlo, sería el punto B, que fue el que hicimos anteriormente. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a sacar el perímetro de sisa. Entonces, ¿cómo se saca el perímetro de sisa? Vamos a la regla para examinar cómo se saca el perímetro de sisa. Dice, medir la caída de sisa y restarle 2 centímetros. Ese es el perímetro de sisa. Entonces, ya sabemos que de aquí a aquí me mide 22 centímetros, es decir, que serían solo 20 centímetros. ¿Y dónde se ubica el perímetro de sisa? Está en esta dirección. Lo que yo hago entonces es medir de aquí a aquí 20 centímetros, pongo un punto y luego hago este trazo acá y ese me sacaría mi perímetro de sisa. Este acá entonces sería mi perímetro de sisa y ese lo voy a nombrar entonces con la letra E, como está acá. Le voy a poner acá la letra E. Finalmente voy a nombrar este punto de acá de intersección. Le voy a poner entonces la letra D. Este va a ser mi punto de intersección entre la caída de copa o la altura de copa y también el perímetro de sisa. A continuación entonces me dicen que debo trazar una línea recta entre la A y la D. Vamos a trazar esa línea recta porque es supremamente importante para comenzar a construir ya mi sisa. Entonces vengo acá y trazo una línea recta de A a D de esta manera. Ya tengo trazada esta línea. Esa línea es muy importante porque es la que me va a permitir desarrollar toda mi manga. Ahora, esta nueva línea que me apareció acá, yo la voy a dividir en 4 partes iguales, ¿correcto? Entonces, vamos a ver, en este caso, esta línea tiene 22 centímetros. Fíjense cómo va dando la ecuación la misma medida que estábamos construyendo desde el principio acá. Entonces me da 22 centímetros. Yo lo que voy a hacer es que voy a dividir esos 22 centímetros. Bueno, ¿cuánto me da esa división? Vamos a repasarla. 22 entre 4 me da, recuerden, 5.5 centímetros. Lo que yo voy a hacer entonces es dividir 5.5 acá, 5.5 aquí y 5.5 acá. Y ya tendría la línea dividida en 4 partes iguales. 1, 2, 3, 4. En este caso, esas líneas yo las estoy nombrando. Le pongo la letra F, le pongo la letra E, G, le pongo la letra I y me sirve un poquito como para ubicar, ¿correcto? Yo en este caso no lo voy a poner acá para que ustedes lo vean un poco más simple, ¿correcto? Lo más importante en este momento es que ustedes vean que esta línea está dividida en 4 partes iguales, ¿correcto? Eso es lo más importante. Bueno, muy bien. ¿Qué va a pasar a continuación? A continuación lo que nosotros vamos a hacer es que en este punto vamos a subir 1 centímetro, en este primer punto.
vamos a subir 1 centímetro de esta manera, así, vamos a subir 1 centímetro. Y en este punto vamos a bajar 1 centímetro, ¿sí? De esta manera. Entonces, en el primer punto subimos 1 centímetro y en el último punto bajamos 1 centímetro. Y a partir de allí, lo que vamos a unir es todos esos puntos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a unir de esta manera. Vamos a unir de aquí a acá, vamos a unir de aquí hasta este punto y luego vamos a unir de aquí a aquí, de esta manera. Y allí, fíjense que ya me empieza a aparecer mi copa. Fíjense cómo la copa se empieza a ver de esta manera. ¿Qué voy a hacer en ese punto? Lo que voy a hacer en ese punto es que simplemente voy, vamos a decirlo así, a pulir. En este caso yo voy a pulir simplemente utilizando el marcador. Voy a pulir un poquito acá. Y esta parte la voy a grabar en voz en off. Entonces estoy puliendo las esquinas para poder cortarlos y que se haga la curva. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a sacar la sisa trasera. Para ello voy a dividir a la mitad justamente el punto que hice en la primera parte y el punto que hice en la segunda parte. Lo divido en medio centímetro y allí vuelvo a trazar nuevamente una línea recta desde el punto 1 hasta el punto 2, desde el punto 2 hasta el punto 4. Digamos, eso es lo mismo que tengo que hacer, que es lo que hice anteriormente. Eso me va a permitir entonces sacar el trazo de la sisa posterior. Ya simplemente la pulo y me queda lista. Ahora en el punto B voy a hacer un contorno de puño, en este caso voy a hacerlo de 10 centímetros y luego voy a unir el punto D con el punto B en una línea recta. ¿Para qué voy a hacer esto? Bueno, para poder construir el resto de la manga. Entonces con punto D y con punto K, que lo acabo de nombrar, voy a trazar entonces el final de la manga y allí ya tengo la manga prácticamente terminada. Puedo proceder a cortar la manga. Primero voy a cortar la sisa delantera, que la corto fácilmente, luego abro la manga y corto la parte de la sisa posterior. Finalmente voy a hacer un piquete guía para ubicar la sisa posterior y habría terminado entonces mi manga. Para no equivocarme voy a nombrar también la parte delantera de la sisa y también voy a marcar la parte posterior para que quede registrado cada uno de ellos. Ahora vamos a probar este molde. No es exactamente la talla de este maniquí, pero podemos ver entonces el desarrollo. Aquí tenemos cómo se ve el cuello, el hombro y la parte del torso. También podemos verificar nuestro molde posterior. Igual, encaja acá, encaja el hombro y el torso. Y de la manga, que sería justamente esta parte que está acá. Vamos a hacerlo en esta dirección para que se pueda ver mejor. Y esta fue la clase de patronaje básico superior. La invitación es a que practiques. Mientras más practiques, más rápido tendrás el conocimiento a tono.